Los que trabajaron para ultra ricos, ¿cuáles son sus secretos más oscuros? Historia 1. Una vez tuve que entretener a un oligarca durante una tarde. Pero la verdad no tenía idea de que era un oligarca de verdad, con una fortuna capaz de destruir el mundo. Lo único que entendí de esa experiencia fue que nunca sabes quién es realmente una persona. Él se vestía, actuaba y disfrutaba las cosas como alguien normal con un presupuesto limitado. No me pareció que estuviera fingiendo para impresionarme, pero sí sentí que valoraba que yo no supiera ni me importara quién era él. Lo llevé a un bar bastante sencillo y después a comer tacos. Mi jefe me contó que el oligarca dijo que se había divertido mucho y se aseguró de que yo recibiera el reconocimiento por eso. Historia 2. Antes solía ser muy cercano a un chico que, a su vez, era el mejor amigo de otro más joven, cuya madre provenía de una familia con una fortuna estimada en cerca de $5.000 millones. Íbamos a su hogar y allí había todo lo imaginable para cualquier tipo de actividad. Cada noche, recipientes con comida caliente llegaban de uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, o bien, un chef privado se encargaba de preparar algo especial para nosotros. Cada par de meses tomábamos el jet privado de su familia hacia un departamento en una gran ciudad. Una limusina nos recogía para llevarnos al hangar. Abordábamos el avión donde ya todo estaba dispuesto para el vuelo, y al aterrizar, otra limusina nos esperaba para llevarnos directamente al departamento. En una ocasión, el proveedor de hierba local estaba fuera de la ciudad, así que me pidió que le llevara una onza cuando el precio para la mejor calidad rondaba los $400 por esa cantidad. Yo ya había viajado antes con ellos, así que sabía que pasar por seguridad no sería problema, pero siendo un joven de unos 20 años, aquella suma representaba un monto considerable para mí. Me sentí un poco incómodo por mencionarlo, después de todo lo que ellos cubrían por mí sin exigir nada. Y la verdad, aunque fumaba, no lo hacía a su ritmo. Siempre nos sentábamos en primera fila en los partidos de baloncesto. Luego íbamos a un club nocturno y la cuenta fácilmente superaba los $25.000. Comíamos en los mejores restaurantes y todo eso lo disfrutábamos sin preocuparnos por el gasto, así que simplemente lo aguanté. Mientras regresábamos en la limusina rumbo al avión, él revisó su bolsa y sacó un sobre con $1.000. Me dijo con voz amable y tranquila: «Perdona, se me olvidó darte esto». Era un joven de voz suave y trato cortés. Ya no lo he vuelto a ver desde hace casi 15 años. Historia 3. Trabajé en el mundo de inversionistas tecnológicos y startups, y en una ocasión terminé en el Foro Económico Mundial en Davos. Recuerdo estar comiendo una hamburguesa que costaba $32 mientras escuchaba a un tipo jactarse de cómo influía en elecciones en países en vías de desarrollo para favorecer sus intereses comerciales. Lo decía de una manera tan despreocupada, como si me estuviera contando anécdotas de la universidad. Incluso habló de los errores que había cometido en sus maniobras políticas y cómo esos fallos desencadenaron guerras civiles. Llegó a lamentar, casi como si fuera una estadística, las decenas de miles de vidas que sus equivocaciones habían costado indirectamente. Estábamos en un bar, borrachos, en medio de una montaña, y él narraba crímenes de verdad con la actitud de alguien que simplemente la había regado en el trabajo. Lo más terrible fue que él se creía con la responsabilidad de influir, como si ese supuesto mérito que le daba suficiente poder para comprar elecciones también lo obligara a guiar a esas pobres y tontas poblaciones que estaban por debajo de él. Al final, se fue dejándome la cuenta de la cerveza. Historia 4. Mi abuelo trabajaba para una de las 5 familias más ricas del estado. Durante mucho tiempo ahorró para comprarle algo especial a su hija pequeña en una tienda elegante, pero lo rechazaron por su raza, asumiendo que no tendría cómo pagar nada. Aunque se sintió decepcionado, siguió con su día como si nada. Su jefe notó que algo andaba raro y le preguntó qué había pasado. Mi abuelo no quería entrar en detalles, pues pensó que no tenía nada que ver con su trabajo, pero el jefe insistió. Finalmente, mi abuelo le contó lo ocurrido y que estaba un poco triste por eso. Lo que mi abuelo no sabía es que su jefe fue directamente a la tienda. Ahí les dijo que estaba al tanto de lo que había pasado, que alguien intentó comprar pero fue rechazado porque se pensó que su dinero, obviamente por su raza, no era válido. Entonces el jefe les dejó claro que esa persona era a quien él le había estado pagando por años, que su dinero sí valía, y que iba a avisarle a todos sus amigos millonarios que en ese lugar no aceptaban bien el dinero. Como resultado, la tienda cerró sus puertas y organizó una venta privada solo para que mi abuelo pudiera comprar el vestido que quería para su única hija. Fue así como, gracias a esa acción, mi abuelo pudo lograr por fin su objetivo.
Historia 5. Un amigo mío estaba vendiendo un nuevo tipo de pedalina motorizada en Florida cuando conoció a un millonario dueño de varios resorts en el Caribe. Entre ellos surgió una cierta confianza, compartieron varias comidas y bebidas, y él terminó adquiriendo alrededor de un par de docenas de esas pedalinas. Con el tiempo, la relación se estrechó y aquel hombre le hizo a mi amigo una propuesta que prometía cambiar su destino. Le ofreció convertirlo en dueño mayoritario de una tienda de regalos frente a la playa, asegurándole además una fuente de ingresos elevada y constante para él y su familia. Sin embargo, había una condición ineludible: todo era solo una fachada para encubrir actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, sin ningún tipo de apariencia legítima. Afortunadamente, mi amigo decidió no involucrarse en ese terreno peligroso, especialmente por el temor que su esposa tenía de que aquella aventura pudiera acabar muy mal, incluso poniendo en riesgo su vida. Resulta que los resorts del millonario estaban cerca de aeropuertos frecuentados por narcos, y el verdadero negocio lucrativo era la coca, un oscuro entramado que ocultaba a aquel hombre que parecía un simple millonario. Historia 6. Trabajé en un yate para uno de los 50 hombres más ricos del mundo en ese momento. Era una fiesta de cumpleaños para su nuera. Mi tío trabajaba para él en cierta función, y yo estaba ahí para ganar un dinero extra. Mi única tarea era asegurarme de que las copas de champán nunca quedaran vacías. Él tenía, creo, por sus rasgos que se ahogaron en la vida no ese día y una hija con Asperger severo. En medio del viaje, mientras fumaba cigarrillos uno tras otro, me dijo que el dinero no compra la felicidad. Justo en ese instante, vimos desde el mar un espectáculo sorpresa de fuegos artificiales en tierra para su nuera. Creo que en ese momento hablaba con sinceridad. Esa noche, les dio a todos los que trabajábamos en el yate una propina de $750 a cada uno. Historia 7. Tenía un tío de una fortuna incalculable que partió el año pasado. Poseía propiedades por doquier, aviones privados en plural, yates, automóviles y un sinfín de bienes. Sin embargo, sus vehículos nunca destacaban por ser ostentosos ni llamativos. Cuando era niño, conseguí un póster de un Ferrari Testarossa en la feria del libro de mi escuela. La siguiente vez que lo vi, le sugerí que debería tener un Ferrari. Él me respondió que jamás lo haría. Le pregunté por qué y me dijo, porque es demasiado llamativo. Me contó que prefería no exhibir su riqueza en público, pues eso podría atraer peligros innecesarios. En ese entonces y lo comprendí del todo, hasta que años después supe de un suceso ocurrido justo en esa época. Resulta que en Canadá se desató un escándalo cuando la hija de un multimillonario fue secuestrada para pedir rescate. La familia fue elegida únicamente por su fortuna. Supongo que esa experiencia lo marcó y fue lo que influyó en aquella conversación. Pero hubo algo más que dijo ese día y quedó grabado en mí por su siempre. Me dijo, una persona realmente acomodada no necesita andar presumiendo con un auto estridente. No tiene que demostrar nada, porque sabe quién es y no busca validación. En cambio, quien se esfuerza demasiado por llamar la atención o arrastra inseguridad es quien necesita ese auto extravagante. Es su manera de decir, aunque sea para sí mismo, que tiene dinero y sentirse mejor. He visto eso en las calles muchas veces. Gente con un Ferrari, un Bugatti o algo así, y aparece alguien con un Mustang o un Corvette viejo, acelerando y buscando competencia, queriendo demostrar quién es más rápido. Pero el dueño del Ferrari o Bugatti ni siquiera se presta a la disputa. ¿Para qué? Está más que claro que su vehículo dejaría atrás a cualquiera con facilidad. ¿A quién creen que quieren impresionar? Si la vida les sonríe, ¿por qué caer en la arrogancia? Claro, hay muchos ricos que son insoportablemente arrogantes, pero me pareció fascinante la filosofía de mi tío sobre todo esto. Historia 8. No estoy seguro de qué considerarías un secreto oscuro y profundo, pero déjame contarte algunas cosas que llegué a saber durante mi tiempo trabajando en gestión de patrimonios con personas súper adineradas. Primero, hay uno que me llamó mucho la atención. Imagínate, este tipo tenía chefs privados, viajaba por todo el mundo para comer en restaurantes con estrellas Michelin, y sin embargo, cuando tenía reuniones para revisar su portafolio, nos pedía que le traéramos comida rápida, como de Chick-fil-A. Un contraste total, ¿no? Otro caso curioso fue el de un señor que tuvo un pequeño accidente con su avión privado. Rozó el ala contra el hangar, para que su esposa no se enterara porque ella decía que si él sufría un accidente no iba a poder volar nunca más. Le dio a uno de nosotros el dinero para pagar la reparación, diciéndonos que era una especie de bono por el gran trabajo que veníamos haciendo tras una gran transacción. Así mantenían el secreto bajo llave. También conocí a una mujer que detestaba la cabaña de chicos de su esposo junto a la piscina. Ese lugar estaba lleno de fotos provocativas, viejas revistas Playboy y olía a cigarrillo.
Un día, la cabaña se quemó y todos sospechamos que ella tuvo algo que ver. No fue un fraude con el seguro ni nada por el estilo. Porque él terminó construyendo una nueva igual, pero mucho más elegante. Seguía teniendo ese estilo de cabaña junto a la piscina, pero con muebles más bonitos y pin-ups más discretas. Por último, una señora que tenía fideicomisos para sus hijos, a los que les depositaba mensualmente fondos. Los hijos pueden ver y usar ese dinero como quieran, pero no saben que al cumplir 30 años recibirán lo que quede en esos fideicomisos. Si no susurraran nada, la cantidad podría estar por los 25 millones de dólares en efectivo, sin contar ganancias por inversiones. Ella no oculta la existencia del fideicomiso. Incluso en las conversaciones familiares les dice, tienen que ser cuidadosos porque el grifo podría cerrarse mañana, pero jamás se los dijo claramente. Esas son algunas de las confidencias más intrigantes que escuché en ese mundo tan exclusivo. Historia 9. Hace poco me hicieron un upgrade gracias a un empleado muy amable del hotel, y terminé hospedándome en el piso exclusivo. La habitación estaba increíble, pero lo que realmente sorprendía era todo lo demás. Tenían un lounge exclusivo con canapés gratis, una selección de aromas personalizados para la habitación y un conserje dedicado que parecía desconcertado porque yo no necesitaba que me ayudara con nada. Además, el acceso al spa. Más tarde, estaba sentado en ese lounge cuando una mujer se acercó al conserje. Le entregó un papel con sus medidas y le pidió que le enviara ropa y zapatos deportivos a su habitación para poder usar el gimnasio. Como si tuvieran una especie de cámara mágica en el hotel con todos los tamaños exactos de cada huésped. Él le explicó que no era así, y le sugirió una tienda de ropa deportiva que quedaba unas cuadras más abajo. Ella respondió, envíen a alguien a comprar algunas cosas, prefiero tonos tierra, que lo carguen a mi cuenta. Y ni siquiera esperó la respuesta, simplemente se alejó. Es alucinante. Parece que están tan acostumbrados a que todo se les resuelva al instante, sin importar qué ni cuándo, que cuando les dicen que no se puede, quedan completamente pasmados. Historia 10. Él decía que estaba divorciado y que se había casado con una segunda esposa, pero en realidad nunca se divorció. La segunda mujer es solo una amante a la que presume como si fuera su esposa legítima. La esposa oficial no se preocupa mucho mientras sigan siendo ricos, pero dejó claro que no permitirá que los hijos de esa segunda relación hereden nada de los bienes que construyeron juntos. Por eso, él tuvo que comprarle a esa segunda mujer algunas propiedades que generen ingresos para asegurarle un futuro. Al final, ella estará bien. Le compró propiedades por valor de $100.000 para que tenga estabilidad económica. Historia 11. Trabajé para 3 o 4 multimillonarios. Estuve en gestión de construcción trabajando en remodelaciones que duraban años, tanto en algunas casas como en nuevas construcciones. He estado en sus jets privados, en sus yates, he visitado 3 de sus 9 residencias, manejado sus autos y hasta ayudado a mover cuadros de Picasso por una casa de casi 3.000 metros cuadrados. De todo un poco, lo que más me quedó claro fue esto. Primero, que muchos de ellos realmente no entienden cómo funciona el mundo de verdad. Y segundo, que muchas veces llevan una vida solitaria, llena de miedo y tristeza. Se la pasan preocupados por quién intentará aprovecharse de ellos. Por ejemplo, mi cliente más rica manejaba un Prius porque tenía miedo de ser un blanco fácil. Pagaban seguridad las 24 horas en la casa porque temían a esa gente que habla de comerse a los ricos, viviendo en constante paranoia. Sus hijos no tienen sueños ni metas reales. Cualquier logro para ellos es simplemente lo mínimo que se espera. Terminé dejando todo porque el estrés era insoportable. Te vuelve conocido por sacar un conejo de la chistera cada vez que hay un problema, y esperan que siempre puedas hacerlo. Los multimillonarios le tiran dinero a tus jefes. Ellos aceptan cosas imposibles y entonces te toca a ti resolverlo. Fue demasiado para mí. Historia 12. Trabajé en una tienda que vendía relojes y joyas súper caras. Un lugar que solían frecuentar personas muy ricas y conocidas. A veces metía la pata porque no reconocía a algunos de ellos. Como las esposas de jugadores de baloncesto, por ejemplo. Este tipo de gente era un caso aparte. Aquellos que querían que todos supieran exactamente lo adinerados que eran. Aprendí que existen marcas que se enfocan justo en ese perfil. Y muchas de esas marcas solo son conocidas dentro de sus propios círculos. Muchos de los súper ricos ni siquiera se preocupan por vestirse bien cuando salen. Pueden andar muy simples o hasta un poco desaliñados. Por eso, nunca se podía asumir el estatus de alguien por su apariencia. Son bastante mezquinos y no dudan ni un segundo en sabotearte si con eso consiguen algún beneficio, por mínimo que sea.
Durante el tiempo que trabajé ahí, me gritaron, me lanzaron cosas y vi a hombres adultos hacer berrinches enormes. Lo hacen porque saben que con esa actitud pueden sacar ventaja. Tenías que hacer tu trabajo perfecto porque buscaban intencionalmente cualquier fallo para usarlo en tu contra. Me molestaba ver que ese comportamiento siempre obtenía recompensa. La verdad, prefería cuando las personas que atendíamos eran sus asistentes. Muchos de ellos parecían increíblemente aislados y solos. Algunos hasta venían a hablar de política con nosotros porque no tenían a nadie más que los escuchara. Aunque, siendo sincero, a nosotros no nos estaba permitido expresar nuestras opiniones, así que más bien era una conversación de un solo lado. Historia 13. Hace unos 50 años trabajé para decenas de personas con fortunas impresionantes, aquellas cuyo patrimonio comenzaba en los 100 millones de dólares en adelante. Casi siempre, la experiencia resultaba bastante sombría. Individuos carentes de alegría, con aires de grandeza, arrogantes y avaros. Y en muchas ocasiones, además, cargaban con sombras que los nublaban, como sus batallas contra las sustancias o el alcohol, aunque, claro, existían excepciones muy marcadas. Por ejemplo, uno de los más acaudalados, un hombre que multiplicaba su fortuna varias veces, de tanto en tanto salía de su burbuja para trabajar codo a codo conmigo. Yo realizaba todo tipo de labores, desde cuidar el jardín hasta el mantenimiento general. En una ocasión me pidió que lo ayudara a plantar fresas. Se mantuvo a mi lado durante toda la tarea y, mientras trabajábamos, me compartió su visión del mundo financiero. Cómo transferir el riesgo a otros manteniendo el control y asegurándose la mayor parte de las ganancias. Era un hombre relajado, sumamente amable, todo un personaje que desentonaba con la imagen habitual que uno suele tener de los millonarios. Historia 14. Trabajé en el mundo de las bodas durante 8 años. Con el tiempo, aprendí a detectar a los clientes ultra ricos desde la primera llamada o correo, y siempre prefería rechazar esos eventos. La verdad es que los recién ricos tienen un solo objetivo en mente: impresionar a los demás. Eso es todo. Nada, absolutamente nada, les parecía lo suficientemente bueno. La mayoría de las bodas tenían un cronograma dividido en bloques de 30 minutos como máximo. Pero recuerdo a una suegra adinerada que tenía todo planificado en bloques de solo 5 minutos. Sí, bloques de 5 minutos. Después de la boda, me escribió un correo de 6 páginas con críticas, completamente devastada porque las fotos de la hora dorada del atardecer se retrasaron 10 minutos. Todo porque el servicio de champán no fue tan rápido como ella esperaba. En otro caso, una novia me escribió 6 meses después de la boda solo para quejarse de que habíamos puesto a un nuevo empleado para atender su recepción. Y eso que esa persona era una ayuda extra. Un servidor adicional que le ofrecimos completamente gratis. Siempre pagábamos para que los nuevos empleados recibieran entrenamiento práctico antes de darles turnos reales. Una novia rica se enfureció porque mis empleados le pusieron 2 rodajas de naranja en su cóctel, y no una como ella quería. En contraste, las personas de clase trabajadora casi siempre fueron las más amables, relajadas, sinceras, agradecidas y con propinas generosas. Ellos tenían bodas con la razón correcta: rodearse de familia y amigos. La diferencia entre la vieja riqueza y los emprendedores que empezaron desde abajo. Por ejemplo, en la construcción, frente a los recién ricos, sobre todo en tecnología, era como el día y la noche. Los nuevos ricos, especialmente los del mundo IT, eran unos prepotentes obsesionados con impresionar a sus vecinos y demostrar siempre más. Historia 15. No sé si será un secreto profundo, pero realmente parecían esconder la verdad detrás de la imagen que mostraban. Parecían ese típico hombre de familia ejemplar, alguien que había logrado construir un imperio desde cero. Pero la realidad era mucho más oscura. Su hijo se quitó la vida, justo el día del padre. Y para quienes estaban lo suficientemente cerca, quedó completamente claro por qué eligió ese día en particular. Sin embargo, la muerte se mantuvo oculta, la maquillaron como un accidente y la presentaron como algo muy distinto a lo que realmente fue. No fue ningún accidente. Fue el último grito desesperado de un alma atormentada. Una protesta directa hacia un padre horrible y abusivo que además era un jefe pésimo, así que puedo imaginarme el terror que representaría como papá. Eligió ese día para terminar con su vida. Y aunque yo era solo un niño cuando sucedió, recuerdo haber entendido lo significativo y doloroso que fue esa elección en medio de tanta oscuridad. Historia 16. Llevo mucho tiempo leyendo sin participar, y esta es la primera vez que escribo. Nunca he trabajado para él, pero mi padrastro sí es una persona con mucho dinero. Recuerdo una ocasión en la que estaba planeando un vuelo, pero su avión necesitaba mantenimiento antes de despegar. En lugar de esperar, creo que eran un par de semanas o algo así.
Simplemente compró otro avión para no tener que detenerse. Él cree firmemente que el dinero puede resolver todo. Aunque, como es de esperarse, no siempre es así. Tiene esta idea de que solo pagando puede hacer que la gente calle o ignore los problemas, incluso dentro de la familia. Constantemente se pelea con mi mamá y suele responder ignorando por completo el conflicto, dándole un regalo caro pensando que eso realmente arreglará las cosas, y por lo general no funciona. Los hijos que tiene están bastante desorientados. Pasaron toda su infancia sin que nadie les dijera no. Ahora que están empezando a ser adultos, están recibiendo un golpe duro al darse cuenta que la mayoría de las personas realmente tienen que trabajar para vivir. No entienden bien ese concepto. Lo de tener bienes en diferentes países y ocultar transacciones bajo el pretexto de caridad es algo que sí pasa. No creo que lo haga con malas intenciones, más bien porque piensa que su único valor está en el dinero que tiene. En realidad es una persona bastante amable, pero ve todas las relaciones como si fueran negocios o intercambios. Me da cierta tristeza escuchar a varios miembros de la familia contar cómo él tapa problemas reales con dinero y hace como si eso fuera la única solución posible. También es triste ver cuánto te pierdes de la vida cuando sientes que no puedes salir sin necesidad de protección. Venimos de un país donde la diferencia entre ricos y pobres se nota mucho. Y por eso los ricos suelen ser blanco constante de ataques. Por eso existe esa necesidad de esconderse a uno mismo o su dinero. Por ejemplo, la madre de mi padrastro, mi abuela política, supongo no sale de la casa con reja donde vive desde hace unos 5 años. Tiene miedo de que si sale al público la secuestren para pedir un rescate o algo parecido. Vive a unos 45 minutos en coche de una de las playas más bonitas del mundo, y nunca ha ido a conocerla. Está muy sola, tanto que tiene a alguien contratado solo para hacerle compañía. Alguien a quien le pagan simplemente para estar con ella. Porque no sabe hacer amigos que no tengan interés en su dinero. El dinero sí soluciona muchas cosas, pero también puede llegar a crear problemas que no había. Historia 17. Asistí a un internado privado donde la mayoría de los estudiantes provenían de familias de gran riqueza. La cantidad de maltrato que se vivía allí era desgarradora y de las más diversas formas: golpes, privaciones, aislamiento, incluso humillaciones extremas, y también agresiones que marcaban para siempre. Nadie se atrevía a denunciar porque sabía que no serviría de nada. Las autoridades apenas mostraban interés, y mucho menos tomaban cartas en el asunto. Cuanto mayor era la fortuna, más sombría se volvía la realidad para sus hijos cuando los conflictos familiares estallaban. Era un ciclo realmente desgarrador. Historia 18. No trabajé para la alta sociedad ni para la gente con fortunas descomunales, pero mi mamá, que era increíblemente hermosa aunque carecía de recursos, había crecido entre círculos privilegiados. Esas jóvenes debutantes que parecían destinadas a un futuro de bodas con millonarios. Sin embargo, ella eligió a mi papá, un artista que luchaba por abrirse camino. Un día, cuando tenía 12 años, era 1992, una de las mejores amigas de mi mamá nos visitó. Era heredera de una fortuna inmensa y acababa de regresar de París, donde había asistido a un desfile de Calvin Klein. Quedó tan cautivada con las prendas que adquirió toda la colección. Aunque era la ropa que llevaban las modelos en la pasarela, no piezas hechas a su medida. Por eso, muchas veces las camisas no le quedaban bien y se le resbalaban. Afortunadamente, acababa de someterse a una operación para realzar su figura y le encantaba exhibir los resultados. Estaba acostumbrada a consumir un sinfín de medicamentos con receta. Pasaba el día bebiendo y fumaba como una chimenea. Como no teníamos cuarto de huéspedes, ella durmió en mi cama. Durante la noche se despertaba, tomaba pastillas, encendía un cigarro y hasta llegó a quemar la cobija con la colilla. Pero la noche que realmente me dejó una huella fue cuando, de repente, gritando en medio del sueño, exclamó: «¡Que saquen a esa desgraciada de mi casa o llamo a la policía!». Yo, con solo 12 años, la veía al mismo tiempo fascinante y un poco cómica. Cuando despertó haciéndose escuchar con esas palabras tan duras, salí de la cama y me dirigí a la sala. Allí encontré a mi papá viendo en la televisión los disturbios en Los Ángeles, y me soltó con una mezcla de ironía y cansancio: «Esto está mucho más tranquilo que lo que pasa aquí dentro». Historia 19. Trabajé como asistente personal de un multimillonario que estaba un poco fuera de la realidad, pero la que realmente era un caso aparte era su esposa. Ella tenía ataques y rompía en gritos y llanto en su oficina, que por cierto, era toda de vidrio, así que todo el piso la veía y escuchaba. Podía ser por algo tan simple como que su comida llegara tarde o errada. Por suerte yo no era su asistente, porque pasó por varias muy rápido.
Una vez, en un evento de la empresa, ella tenía que dar un trastorno, estaba lloviendo. Nos dijeron que habían retrasado su turno para evitar que le tocara justo la lluvia. Entonces llamé a su estilista, que le estaba peinando en una mansión que rentaron, para avisarle. Pero ella igual llegó a la hora original y fue un caos total. Se volvió completamente loca por el barro, la lluvia y que su horario había cambiado. Mi jefe estaba furioso conmigo, ni quiso escuchar la explicación de que yo ya había llamado para avisar. Solo me dijo, disculparse es para perdedores. Ajá, claro, hermano. Hay un programa y un documental sobre ellos que muestran un poco cómo son realmente. La verdad, verlos me dio trauma, casi un trastorno de estrés postraumático. Historia 20. Hace como 20 años trabajaba para un jefe sumamente adinerado que no conocía límite. Laboraba en una galería de arte y me pagaban apenas una migaja. Una noche, tras una fiesta monumental, acabé en su casa junto a una gente que venía de otra ciudad. Yo estaba ahí solo para hacer de niñera de sus relaciones públicas. Lo que encontré en su despensa para comer fue desconcertante. Únicamente champán, un bloque de queso parmesano y polvo blanco. Me retiré de ese lugar lo más pronto posible. Él me obligaba a concluir sus encuentros con las mujeres que invitaba a su cabaña para pasar el fin de semana. Una de ellas era una bailarina de los Rockets que olvidó su celular. Y tuve que enviarle el teléfono por FedEx de manera urgente. Además, yo tenía en mi poder sus números PIN del banco Chase Manhattan y me encargaba de sus gastos. La verdad es que tuvo mucha suerte de que yo fuera una persona íntegra. Porque les juro que en ese entonces apenas tenía 27 años y ni yo misma logro comprenderlo. Historia 21. Tuve una amiga que era heredera de una familia con un apellido que seguro conocen. Ella era nieta, no hija directa, así que su fortuna no era tan abultada, pero vivía más que cómoda. Una noche salimos a tomar algo y yo no tenía mucha lana, así que ella me pagó un par de rondas. Al día siguiente fui a devolverle los $20 que había gastado por mí. Entonces se puso algo emotiva y me dijo, nunca nadie me había pagado antes. Todos piensan que puedo darme el lujo. Eso fue en los años 80, cuando apenas ganaba nada trabajando de secretaria, pero en serio, me dio tristeza por ella. Historia 22. Trabajé como diseñadora arquitectónica para personas increíblemente adineradas. Fue, sin duda, el trabajo menos satisfactorio que he tenido. La mayoría de los proyectos eran quintas casas de vacaciones que solo sus abogados llegaban a usar. Me decían que les servía para obtener algún beneficio fiscal. Aunque hasta hoy no entiendo bien cómo funciona eso, en la mayoría de los casos tenía completa libertad para diseñar, el sueño de cualquier diseñador. Recuerdo una cocina que decoré con una temática hawaiano-japonesa de surf de los años 50, con una tabla de surf vintage que se usaba como barra. Pero con el tiempo empecé a llamar a esos lugares palacios de polvo, porque simplemente nadie los usaba. Muchos de estos inmuebles estaban en una hacienda privada que la empresa administraba. Y ver las tareas de mantenimiento era deprimente, porque todo evidenciaba lo abandonados que estaban, y, ojo, eran casas hermosas. Lo que realmente me hizo alejarme del diseño de lujo fueron los pocos clientes que se involucraban personalmente. Eran capaces de sobrepasar cualquier límite, como llamarme a mitad de la noche para decir que querían volver a poner la ventana de la cocina en su posición original, como antes de la construcción. Pero lo peor terminó en dos tragedias. Era invierno, y eso aquí significa algo serio. La obra casi estaba lista cuando el dueño llegó de sorpresa justo el día en que iban a instalar el cine en casa. Los técnicos venían de un lugar a unos 45 minutos en verano. Pero en invierno ese camino, conocido por los locales como la carretera del suicidio, era realmente peligroso por el hielo. La empresa encargada del teatro intentó cancelar por el mal tiempo, pero me ordenaron llamar para avisar que el dueño estaba en la ciudad y que tenían que ir sí o sí. Me negué. Al final, le asignaron la llamada a una asistente joven, de unos 20 años, que consiguió que aceptaran enviar a su gente. Unos 20 minutos después, me insistieron otra vez para que llamara. Esta vez sí hablé, con la esperanza de que hubieran cambiado de opinión. Pero en vez de eso me dieron los números celulares de los técnicos que ya iban en camino. Sabía que estaban atravesando un cañón con hielo negro pegado a un río sin barandas. Me negué a llamar a los chicos directamente porque eso significaba ponerlos en riesgo. Sin embargo, la asistente volvió a llamar y les informó que el dueño estaba esperando. Luego llamaron otros dos, entre ellos otro diseñador arquitectónico. Les pedí que no siguieran insistiendo, pero la impaciencia del dueño pesó más. Después dejaron de contestar. Habían perdido el control en una placa de hielo negro y terminando su viaje al estrellarse contra una zanja y un poste de luz. La velocidad fue un factor.
Ambos técnicos tenían familias con niños pequeños. Ni la firma de arquitectura ni la empresa del cine hablaron jamás de las llamadas telefónicas con nadie. En cuanto al dueño, lo único que le molestó fue el retraso. Historia 23. Hace un tiempo trabajé en una propiedad de una pareja famosa. Decir que eran neuróticos sería quedarme corto. Recibía llamadas a las 4 de la mañana porque ella necesitaba que fuera a comprar aceite de lavanda orgánico porque no podía dormir. En una ocasión, hice un viaje de 8 horas ida y vuelta para llevarle un sándwich de tocino que había preparado su propio chef, porque él no confiaba en el catering del lugar. Él estaba casado con, probablemente, una de las mujeres más hermosas que han existido, tenía un trabajo increíble y era multimillonario, y sin embargo, era profundamente infeliz. Luego estuve en otra propiedad con un esposo de vieja fortuna. Tenía el título y las tierras, pero andaba corto de efectivo. Su esposa, que era de dinero nuevo o lo sería cuando heredara de su padre, manejaba el dinero de una manera que parecía increíble. Ella gastaba sin control y cuando el contador le dijo que debía poner un límite, su respuesta fue despedirlo. Esperaba que yo navegara su yate los fines de semana, pero sin horas extra porque es divertido. La verdad es que podría contar muchas más historias, días enteros llenos de ellas. Historia 24. Trabajé como electricista y me tocó hacer trabajo en la casa de un luchador profesional súper famoso. Estábamos instalando un baño nuevo en la casa de huéspedes de su propiedad. Y para que te des una idea de lo increíblemente rico que es este tipo, la casa de huéspedes tenía un baño de como 110 metros cuadrados. Sí, un baño de esos tamaños. La casa principal era prácticamente un castillo, con más de 2.700 metros cuadrados. Tenían 6 gran daneses que hacían popó por todos lados. Y lo peor es que los dueños simplemente dejaban los enormes montones de excremento de perro ahí, sobre los pisos de mármol de esa mansión tan ostentosa. Se quedaba ahí tirado hasta que llegaban los encargados de limpiar cada día y se encargaban de recogerlo. No es que solo este tipo fuera así, otros millonarios que conocí también eran igual de sucios. La verdad es que son unos cochinos. Viven rodeados de su propia basura hasta que alguien que pagan para limpiar llega a salvarlos. Historia 25. Trabajé casi una década como consejero en adicciones en el sudeste asiático. Durante ese tiempo, conocí a varios multimillonarios y participé en muchas sesiones de terapia. Después de todo eso, tengo una idea bastante clara de cómo son las vidas de los ultra ricos y sus familias. Lo que más me quedó claro es que realmente no les importa el resto de nosotros. Para ellos, todo gira en torno a conservar su riqueza. He sido testigo de cómo tratan a sus asistentes personales, al personal de apoyo, y honestamente, nunca encontré en ellos un reflejo de humanidad. Solo temen a pocas cosas, pero sobre todo al tiempo simple tienen miedo a la muerte, al fin inevitable de su vida mortal. También sienten un profundo temor hacia sus padres, hermanos, tíos o cualquier familiar que pudiera arrebatarles aunque sea una mínima porción de su fortuna. Se salen con la suya en asuntos gravísimos como si nada. Recuerdo haber conocido a un joven cuyo padre es uno de los hombres más pudientes de Hong Kong. Este muchacho estuvo involucrado en la pérdida de 2 vidas. Una en un accidente automovilístico y otra, al ser víctima de un acto deliberado con arma de fuego. Sin embargo, pagaron para que todo quedara en silencio y no hubo repercusiones. Con el tiempo, leí Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Él señala que no solo los oprimidos son víctimas de los opresores, sino que los opresores también quedan atrapados en el sistema. Al someter a otros, pierden su propia humanidad. Estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Historia 26. Cuando tienes dinero, no necesitas impresionar a nadie. Hace años, los Grateful Dead vinieron de gira a mi pequeña ciudad con 2 conciertos. La oficina de turismo local solía entregar a los negocios un calendario mensual de eventos. Así que ya esperábamos un buen aumento en las ventas porque esas ocasiones siempre le daban buen movimiento al restaurante de mis padres, que era bastante agradable sin necesidad de usar saco, pero eso sí, nada roto ni desgastado, por favor. Recibíamos gente que venía de más allá de la frontera y de ciudades cercanas, así que estábamos listos para la afluencia. Los 2 días de concierto llegaron con el grupo más despistado que había visto. Gente con sandalias viejas que hacían ruido al caminar, empapados en olor a pachulí, con camisetas teñidas a mano y una apariencia bien desaliñada, pero se aventuraron a cenar temprano. Y llenaron el comedor completo. Esa vez dejamos pasar el código de vestimenta. Lo sorprendente fue que, pese a su imagen, fueron sin duda la gente más amable y educada que habíamos tenido en noche de concierto. Nunca antes habíamos procesado tantas tarjetas American Express doradas y Platinum en un día entre semana, y además dejaron propinas increíbles. Lo más genial
que 1 de cada 10 usaba una tarjeta con el título de Doctor impreso. Historia 27. Un familiar mío trabajó como chef personal para Kanye por un rato. Un día, Kanye entró a la cocina y agarró unas pinzas, pero no podía entender cómo desbloquearlas. Entonces preguntó, ¿qué diablos es esto? El chef le respondió, pinzas, y Kanye, sin perder tiempo, dijo, no quiero ver eso nunca más en mi maldita cocina, deshazte de eso. Por cierto, al parecer Chloe es súper amable y prefiere encargarse de sus cosas, en lugar de esperar a que le preparen todo como el resto de ellos. Historia 28. Apenas salí de la preparatoria comencé a trabajar en un club campestre de lujo extremo. Para que te des una idea, la membresía costaba más de 6 cifras, y eso fue en el 2003. Curiosamente, mientras más adinerados eran los socios, más atentos se mostraban con nosotros, los empleados. Por ejemplo, el ex CEO de Pfizer organizaba cada año una fiesta de Navidad para el personal y nos obsequiaba regalos bastante generosos, de un valor significativo. Ahora, hubo un cirujano que ganaba muy bien, sin llegar al nivel de un magnate como el CEO de Pfizer, pero aún así, bastante acomodado. En una ocasión, lanzó las llaves de su auto hacia mí diciendo, no lo rayes. El asunto es que unas horas después, ese auto, un Audi Serie A, creo, terminó siendo impactado por un carrito de golf usado para reparto. Una de las imágenes más memorables para mí fue la expresión de este cirujano cuando tuve que llevarlo a recoger su auto en el campo. Todo ocurrió después de que el encargado del golf le llamara desde el teléfono del carrito para avisarle. La mirada en su rostro fue simplemente digna de recordar. Historia 29. Una historia real. Voy a mantenerla un poco vaga por eso de los rastreadores de inteligencia artificial. Pero bueno, crecí en la pobreza y tuve que buscar la manera de salir adelante. En esa época, me dedicaba a entregar sustancias a cambio de dinero a un club muy exclusivo llamado el Club de Hijos de Millonarios en una universidad de la Ivy League, en Nueva Inglaterra. Tan raro y absurdo como suena, era exactamente eso. En ese entonces, solo había alrededor de 10 chicos en ese grupo, provenientes de diferentes partes del mundo. Mi contacto era un joven estadounidense, blanco, y nos comunicábamos a través de un buscapersonas. El club quedaba en el campus, dentro de uno de los edificios con nombre propio que tenía un enorme apartamento en el sótano, casi como un laberinto. Tenía 4 baños, alrededor de una docena de cuartos repletos de cosas antiguas y muebles viejos, cargados de historia. Lo más perturbador fue que tenían a una chica completamente enganchada y la mantenían prisionera, encerrada en una de esas habitaciones. Aclaro que esto ocurrió hace ya varias décadas. Historia 30. Trabajé en una isla con 2 grandes resorts destinados a personas adineradas. El hotel donde yo laboraba estaba habitado por gente rica que, irónicamente, parecía cansada de compartir con otros millonarios. A nosotros nos permitían socializar con ellos, y te cuento que algunos de los millonarios más acaudalados que conocí vestían shorts desgastados y camisetas viejas, dedicándose a pescar truchas marinas. Nada que ver con esos ejemplares gigantes de competencia. El otro resort, en cambio, estaba repleto de actores, músicos y gente con fortuna recién adquirida. Pero si los mirabas con atención, los más complicados eran esos millonarios modestos que, a pesar de no contar con tanta riqueza, se comportaban como si fueran billonarios y exigían ser tratados como tales. Hubo una ocasión en que alguien del personal comprometió a la nieta de un hombre sumamente adinerado, y ese señor interpuso una demanda importante contra el resort. Por esa razón, establecieron la regla de que los empleados no podían socializar con los huéspedes. Para ellos había una casa con bar y piscina propia, pero debían salir del área cuando no estaban trabajando. En cambio, yo podía quedarme en la piscina y en el club nocturno del hotel. Para colmo, mi coche tenía un código de barras porque, además, trabajaba a medio tiempo en un barco, así que me colaba y llevaba a mis citas a los jacuzzis de unidades vacías, hasta que me descubrieron un par de veces. También trabajaba en los botes turísticos cuando no era temporada alta y, como no me intimidaba entablar conversación con los invitados, me nombraron empleado del mes 3 veces. La mala fortuna fue que yo no estaba contratado oficialmente por ese resort, solo por el barco, así que nunca me otorgaron el bono. El dueño del resort solía burlarse de los trabajadores diciéndoles, él ni siquiera labora aquí y la gente lo prefiere a él, infelices. Por otro lado, en ese resort lujoso añadían la propina automáticamente a todo, y circulaban rumores intencionados sobre que después de pagar los bonos se harían pasar perros para detectar sustancias en las casas de los empleados.
Con el tiempo se volvió tan común ese rumor que los nuevos empleados realmente lo creían, y hasta resultaba hasta cómico. Increíble a lo que puede llegar la gente, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este viaje. Más que un canal, esto es un punto de encuentro para mentes curiosas. Únete a nuestra comunidad de secretos de Reddit, solo tienes que suscribirte. Regálame un like si te sorprendió alguna historia y comparte tu opinión abajo. Bienvenido al club. Nos vemos en el siguiente secreto.